Bien, doctora, ¿y usted? Hola, pues tengo un poquito de pena porque mi vecino está practicando batería. Entonces, no sé si es muy molesto para la clase porque pues voy a ir a hablar con él. No sé si se alcanza a escuchar. A ver, díganme. Ujú. No, no se escucha, doctora. ¿No se escucha? Sí, yo les pido una disculpa si hay una interferencia de ruido, ¿no? Me avisan, y vemos cómo lo podemos resolver, ¿va? Una disculpa por eso. Es que sí, ha habido un poquito de carga de trabajo en la gineco, entonces nos vemos también miércoles y viernes porque los martes es día de procedimientos. Entonces, a nosotros, además de que nos toca interpretar la modalidad de la imagen de la mujer, también hacemos procedimientos. Por ejemplo, hay algo que se llama histerosalpingografía. Entonces, son técnicas para que demostremos la cavidad uterina y las trompas de falopio en mujeres casi siempre por infertilidad. Hay miomas, miolerianas, ¿no? Entonces, ayer fue muy pesado. Terminamos muy tarde por los procedimientos y hay otras de urología, por ejemplo, para ver la vejiga, riñones. Eso se llama cistograma. Y también en onco, por ejemplo, cuando tienen dudas de la cirugía, ¿no? Que tomaron, por ejemplo, el uréter, ¿no? O que hay alguna sospecha de colección, entonces pues nosotros tenemos que ir, o fuga, ¿no? Entonces, sí, o sea, ayer fue día difícil. Entonces, ¿ya estamos todas? ¿Será que sí? A ver. Mm, Creo ¿Me que sí, recuerdan doctora. cómo poner mi pantalla para ver más personas? Por favor, en los puntitos, ¿verdad? ¿Cambiar diseño? Sí, ¿verdad? Sí, doctora, donde dice cambiar diseño. Mosaico. Ahí está. Ahí voy aprendiendo. Ok, entonces, bueno, la modalidad de la clase, siempre que tengamos pendientes por, digamos, aclarar o como hacer más puntual alguna observación, pues la vamos a hacer al inicio, y después pues vamos a ir desarrollando el siguiente tema. Quiero hacer énfasis en que me puse a investigar sobre los protocolos de fases de investigación. Yo les comentaba que había dos, ahí sí son dos, que es la preclínica y la clínica, pero la clínica tiene 4 fases. ¿De acuerdo? Entonces, si hay algo que en algún momento investiguemos, si alguien quiere complementar, sí, porque yo me quedé con la idea de que era la segunda fase, pero son 2 generales y dentro de la segunda fase son 4. Y entonces voy a poner la expo. A ver. Entonces, vamos para acá. Ahí. Entonces, esto sí ya se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Hola. Ok, entonces ya nada más para puntualizar esto y que para quien vaya a hacer la línea de investigación, es muy importante que lo tengan presente, ¿va? Entonces, dentro de esas 4 fases, que son las fases clínicas, fíjense, en promedio, ¿verdad? Puede oscilar en estos pacientes. Revisé otra bibliografía, ¿no? Y va como aumentan, ¿no? Mucho la cantidad, o sea, este es un promedio y entonces es importante que sepamos, ¿no? Entonces, la fase 1, 20 a 80 participantes, fase 2, 100 a 300, ¿sí? Ahí, fíjense cómo junto con la fase 3, dice medicamento presentado para aprobación por parte de la agencia de eh,
para aprobación de parte de la agencia de medicamento, ahí tiene como un error, o sea, es presentado por la farmacéutica, más bien. Y esta, por ejemplo, se va a ver, pues, ahora sí que sí tiene las características de farmacología, para que si esto es aprobado, pues, es como varios procesos que no nada más es, pues, propiamente experimental, sino pues bioética, ¿no? En el área de farmacovigilancia, para poder llevarlo a más pacientes. Y bueno, encontré que conforme aumenta, o sea, esta cantidad de eficacia una vez de que se va, digamos, como la finalidad, pues es de que se consuma para, pues ahora sí que el tratamiento específico de alguna afección. Es importante saber, pues, que ya cuando se llevan a muchos pacientes, o sea, en la fase 4, aquí dice que, pues, más de 1000, ¿sí? Hay que considerar es que es la última para, pues, en esta fase ver los efectos a largo plazo, ¿va? Bueno, entonces, pues vamos a comenzar ahí para los elementos para una correcta y responsable prescripción de los medicamentos. Entonces, los temas que vamos a abordar, pues es la parte ética, la legal ya, hicimos pues énfasis la clase pasada, creo que no sé si hay alguna duda en la parte legal, pero creo que pues fue muy explícita. La responsabilidad profesional de nosotros desde el punto de vista ético. Sí, la clase pasada también se abordó el consentimiento informado, los derechos y obligaciones del paciente y también de los médicos, eso por eso lo puse en amarillo. Y pues vamos a tratar sobre todo de las leyes. Siempre pues vamos a estar recurriendo no es difícil poder entender de memoria cada punto, pero sí saber, o sea, que la jerarquía, ¿no?, legal es pues sustentada primero en la Constitución, ¿sí? Acuérdense que es el artículo 4 de salud. Yo, bueno, ahondé un poquito más, el 4 y el 73, que respaldan pues al menos el aspecto más específico de la parte de la farmacéutica, de la prescripción y en adelante pues de los tratamientos que se dan a los pacientes. Entonces, en la parte ética, ¿sí? Recordemos, porque esto pues ya en algún momento, en algunas clases, pues ya nos han hecho los profesores saber sobre todo estos principios de la profesión médica que tenemos que tener en cuenta para poder también hacer ejercicio de una manera pues clara, la beneficencia, ¿sí? Pues el bien, ¿sí? Buscar el bienestar de nuestros pacientes, la no maleficencia, o sea, evitar causar el mal o el daño del paciente, la autonomía, respetar las decisiones de la justicia, pues tratar a todos los pacientes por igual, siempre un consentimiento informado, ¿sí? Tratar de, esto también ya lo veíamos previamente, pues con la confidencialidad, proteger la información que nos proporcione el paciente y pues ser empáticos, ¿sí? Durante nuestra consulta, ¿sale? Y en el momento en que hagamos la prescripción. Entonces, la tarea, ¿sí? Sigo leyendo. La verdad es que es muy interesante dejar, sí, en libertad cuando alguien tiene la manera de que puede ejercer un análisis en cualquier área, pues uno se lleva sorpresas muy interesantes porque al menos, ¿verdad? En lo que he leído de sus trabajos, como hay varios, digamos, materias o varios como subtemas que esta película, que a pesar de que, bueno, o sea, está en el 91, incluso pues es de un libro, ¿no? Que pues se adaptó pues a esta
pues a la cinematografía, y que sí me gustaría, o sea, que yo he leído algunas cosas, pero incluso pues es como dejar como abierto el, el análisis de la película para alguna de ustedes, ¿sí? Vamos a ir, por ejemplo, haciendo las escenas más importantes. Este, sobre todo, hay un principio, y lo decían en algún ensayo que leí, de la conducta del médico antes y después de que se enfermó. Entonces, vamos primero con la conducta, pues, al inicio de la película, y en base a lo que hemos nosotros, pues, llevado hasta ahorita, ¿sí? A ver, entonces, ¿alguien? Yo, doctora, sí, si gusta. Ujú. Bueno, de hecho Adelante. fue algo que se me quedó desde que comencé a ver la película y tal cual Ujú. lo puse en mi reflexión, que cuando están en las primeras escenas tienen un pase de visita y me parece que el doctor hace un comentario de que no se puede tener cariño a los pacientes. Estoy totalmente de acuerdo en Ujú. eso, porque sí, si se le llega a tener un cariño, pues se llega a romper esa regla del ideal de la relación médico-paciente. Pero pues también hay que saber entenderlos y principalmente tener esa parte de empatía para empatía, comprensión y amabilidad, porque pues para el paciente es un proceso difícil por el cual está pasando, a lo mejor recibió una noticia que no es la que esperaba, pero pues si podemos tomar esas tres cosas en cuenta, podemos tener una buena relación para... ¿Sí me sigo escuchando? Sí, claro, sí. Ah, es que como Ujú. que se trabó aquí. Este, No, adelante, adelante. Tomando esos tres puntos en cuenta, pues creo que podemos llevar una buena relación con el paciente y además pues ejercer de la mejor manera la medicina, ¿no? No sé. Ujú. Oye, ¿y qué tal cuando él en la consulta desnuda a la paciente y no le pide permiso y ella le dice de la cicatriz? ¿Qué opinas? Creo que al final, bueno, va en relación de lo que comentaba, y Ujú. al menos de todas las materias clínicas que he llevado y que me han dejado realizar algún procedimiento, pues nos han indicado que primero debes de comentarle al paciente qué vas a realizar y Ujú. pedirle permiso para palpar. Entonces, pues sí, creo que es Exacto, un punto importante. Mm, exacto. y Y, respecto ujú, al sí, comentario continúa, que sí, se adelante, hace adelante. de la cicatriz, pues creo que hay diversos comentarios con los cuales pudo haber abordado el tema, más bien Ujú. respuestas correctas Ujú. y no hacer pues sentir mal a la paciente. Sí, y es que sobre todo nosotras en las exploraciones y el para los médicos varones, o sea, digamos, para las mujeres, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, un ejemplo, están ustedes en urgencias y van a colocar una sonda. Hay pacientes que piensan, digamos, algo, pues, malo, ¿no? Porque se genera en el paciente una excitación. Hay que tener cuidado con eso. Sí, o sea, si vas a hacer un procedimiento, tú tienes que, y sobre todo si es un paciente que se detecta, pues que no te comprende la información, pues tienes que estar cerca de o un compañero, ¿sí? Médico interno, la idea es que sea una enfermera, ¿no? Porque siempre te tienes que apoyar en el procedimiento que vas a hacer, tienes que avisar, cuando vas a, pues, tocar al paciente, pero también el paciente puede responder mal. Entonces, pues hay que pues tomarlo de una manera profesional. Ajá. Gracias. Y entonces, cuando
el paciente, que este caso es el médico, es diagnosticado, ¿qué pasa? ¿Cómo es que busca el diagnóstico y esa divergencia con su colega, ¿no? Que es el otorrino, alguien más que me pueda ir llevando el caso. Yo siento que aquí Adelante. yo empecé a ver cómo el doctor se daba cuenta que sí sentía, o sea, que los pacientes tienen sentimientos, porque desde que fue a hacer trámites o desde creo que le estaban haciendo un ataque y que ni siquiera se lo explicaban, que lo agarraban así, o con la otorrino, que la consulta, que igual pues fue algo brusca, como que lo hacía muy automatizado, no le explicaba, no le decía qué iba a hacer, o qué era lo que estaba viendo. Yo siento que ahí fue cuando se empezó a dar cuenta que pues él tampoco lo hacía. Y aparte que llevabas pues con hemoptisis, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces, pues no, ahí cómo explicarías eso de que lo dejaba para después. Ah, sí, otra cosa que también creo que puse en el ensayo, que como los médicos jamás piensan como en que se van a enfermar o no lo toman mucho en cuenta, como que no le dan la importancia cuando se enferman y por eso pasó esto. Sí, como que pensaba que es invencible, ¿no? Y que pues no tenías tiempo, pero es que sí tenemos que tener tiempo y la verdad es que nosotros somos muy malos pacientes. Eso también pues es importante porque si vas a regañar o vas a educar a alguien, pues primero tienes que guiar con el ejemplo, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, que realmente lo que le iban a hacer es sesiones de radioterapia, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Sí, Hola. es que era como una máquina de TAC, ¿no? Ajá. Pero sí, Ajá. van a poner radioterapia, igual no se lo explicaron. Ujú. Y entonces, después de que fue paciente, tuvo que llevar los formatos al mismo hospital y luego el mismo hospital donde trabajaba, ¿no? Ahí cómo explicas el trato. Ah, pues yo creo que igual como por ejemplo en el IMSS, ¿no? O en cualquier servicio de un hospital, los trámites burocráticos que pues son difíciles y como médico a veces pues, se le olvidaban a él o ni siquiera tenía idea de cómo Ujú. eran, pues así se empezó a dar cuenta de todo lo que tenían que vivir los pacientes aparte de pues su enfermedad. Exactamente. Y bueno, gracias, Moni. Entonces, después, pues ya es paciente. ¿Y cómo es que él asimila y observa el entorno de los pacientes oncológicos? ¿No? Alguien que me lleve ese punto de vista psicológico. ¿Alguien más? Yo, doctora, Ujú. pues yo creo Y que el Efer. cuando llegan como tal a la sala de oncología, pues Ujú. no empatiza mucho con los pacientes hasta que pues conoce a pues su amiga, ¿no? Que resulta ser pues un Ujú. personaje relevante pues en la Ujú. película esta Jun, ¿no? Donde inclusive le miente, ¿no? Y cuando le dice su diagnóstico, le dice, ah, no, Ujú. papá tuvo Ujú. con eso y hasta tuvo hijos, ¿no? Y pues se Ujú. notó que la chica le creyó, ¿no? Porque después, al otro día, pues le dice que qué pasó con el paciente, teniendo pues esa esperanza, ¿no? Y ya Ujú. siento que pues esta chica fue importante porque como que lo sensibilizó, como que ella fue parte de que pues como que empatizara con todos los pacientes, ¿no? Cuando le dice que la viejita que estaba tejiendo el suéter de su nieta falleció, Ujú. cuando le Ujú. dice lo que quiere hacer antes de morir, cuánto tiempo lleva. Ujú. Ah, también la negligencia, ¿no? De que no le detectaron pues su tumor a tiempo. Sí. Entonces, creo que es clave porque siento que en ese momento es cuando empieza como a empatizar más con los pacientes, porque siento que antes estaba enojado por el trato que le daban, o sea, porque Ujú.
sentía que tenía un privilegio por ser trabajador del hospital, Claro. pero hasta que conoce a ella, que empieza a ver más por los pacientes, ¿no? Que es inclusive que empieza a defenderlos, que se involucra con un paciente que tenía como problemas en el habla y creo que tenía una trombosis que no le detectaron y por eso terminó con problemas neurológicos y los iba a demandar, algo así. Y con él, o sea, como que siento que a partir de ahí ya fue cuando tuvo esta conversión a ser una persona más empática. Sí, y realmente, gracias, Fer, ahí el paciente hace una introspección, ¿sí? Se pone en el lugar de, ahora sí que, del enfermo, y es que cuando vayan a hacer la valoración del paciente, ¿no? Y muchas veces esto lo van a pasar en el servicio social. Tal vez ustedes sean la primera persona que le toca revisar al paciente y entonces yo tengo que comprometerme con poner los elementos para que si en algún punto el paciente puede presentar, digamos que alguien en otro nivel lo vea, en mí no quedó, ¿sí? Hacer la valoración porque muchas veces van a vivir también esto, repito la misma nota que el compañero. Entonces, pues es que el ejercicio de esto, o sea, hay gente muy rápida y eso está padre porque pues desarrolla la habilidad de hacer el swap, lo que comentábamos de la nota de urgencias, que lo van a aprender en el internado. Pero en el servicio social, pues hay veces que apenas, o sea, comentábamos esto, pacientes que tienen tratamiento que necesitan pues ajuste de dosis, siempre y cuando obviamente te tiene que autorizar el responsable del turno porque él es quien tiene la cédula profesional. Entonces, anticomiciales, ¿sí? Pacientes que llevan tratamientos hormonales, ¿no? Entonces, se excede tiempo, esteroides por mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí sabemos que provoca un esteroide por mucho tiempo. Eso creo que lo vamos a ver más adelante en algún punto, pero sí saben qué provoca. A ver, alguien, dígame. Cushing. Cuando, diga, sí, ajá, Da Cushing. Cushing, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, estás, y hay rebote, ¿no? Con el exceso de, el tipo de, digamos, el cortar o interrumpir el esteroide, entonces, pues, por eso cuando vayan al servicio social, entonces también nos queda, pues, la enseñanza de llevarlo, pues, ¿sale? Y tratar de, por lo menos no vas a leer toda la nota médica, pero sí el inicio, cómo es que llegó el paciente, ¿de acuerdo? Y bueno, ya para, o sea, lo último, ¿sí? Bueno, dos partes. Cuando ya le da el tratamiento, ¿sí? ¿Cómo reacciona con la familia? Alguien más que lo lleve con la familia, su relación. Ujú, 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 ujú. ¿Cómo le dice a su hijito, no? ¿Cómo le dice al niño, no? Que le dice a un niño que no comprendes muchas cosas, pero pues no sabe ni cómo, ¿no? Dirigirse. Ujú, 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 ujú. Tiene una super casota, ¿no? Y un carrazo y bueno, o sea, cosas, pero que
que cuando cites a un paciente y le vayas a dar una mala noticia, pues no le vas a decir, ¿no? Yo me ha tocado, me tocó como estudiante y ya como profesional lo menos, pero por ejemplo, quien hace radioonco o de onco, ¿no? Sobre todo, que lo das de así. Entonces, pues tienes que tener la red de apoyo, ¿sí? Por lo menos el familiar con alguien más, si es que es en ámbito público. Lo ideal es tener a los pacientes, pero no le vas a decir, oye, tienes cáncer. O sea, hay que tener la manera de poder llevar al paciente para que se te puede infartar, ¿de acuerdo? O sea, se puede poner mal, ¿sí? Entonces, una noticia así, pues hay que aprenderla a decir. Y eso, pues, al paso del tiempo, pues, yo creo que uno va desarrollando esa forma, ¿va? Entonces, también en el hospital, pues, bueno, ese enriquecimiento, pues, ya lo van a vivir. Y, pues, por último, cuando tiene el cambio, ¿no? Y lo manifiesta en su entorno con sus residentes, ya lo había dicho Lupita, pero lo manifiesta, digamos, pues ahora sí que en el entorno de manera general, ¿sí? Ya para concluir. Alguien puso una cita de Osler, ¿no? Osler, Sí, de una William cita. Osler. Ajá, pero a ver, ¿alguien más de la cita? Sí, porque hasta lo citaron, ¿no? Y bueno, me pareció la verdad muy interesante, ¿no? Porque sí te metes a analizar de fondo el caso. Ok, cerramos. A ver, Fer, ¿no está Fer? Doc, yo había sido quien había puesto la cita de Osler. Pero un segundo, tantito, a ver, un segundo. A ver, Fer. ¿Qué Fernanda, doctora? ¡Ay! ¿Y por qué no te veo? Es que tengo problemas con mi cámara y si la prendo, o sea, me saca. Oh, ya, ok, ok. Ya, por eso no las Estoy- veo. Ya. Bueno, a ver, Valeria. Sí, adelante. Ujú, Es que me había preguntado que quién había citado a Osler y en mi ujú, trabajo sí, yo fui quien lo ujú, puse. sí, Es que siento que esa frase que con la que abrí mi reporte habla ujú, como en resumen de todo de la película, donde ujú, se tenía que hablar de la relación médico-paciente. Y la frase, bueno, aquí la tengo que dice, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. ujú. ¿Cómo se llama el médico? ¿Qué médico? O sea, ¿él era médico o qué era? Perdón, no sé. William Osler. Ajá, Osler. William. Vamos a leer un poquito más de él. Yo creo que lo resumes todo ahí, ¿no? ¿No lo Sí, por puedes eso me repetir? gustó. Ah, Y para concluir esto, por favor. sí, Por curar a favor. veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Ujú, muy bien. Bueno, entonces, gracias. Vamos a, vamos a continuar con lo demás. Déjenme poner esto. Bueno, cada vez soy un poco más rápida en esto. A ver. Ujú. Ahí ya se ve, creo. Sí, ¿verdad? Gracias. Entonces hablábamos sobre todo del marco legislativo. Acuérdense que es jerarquizado. Tenemos que tener, pues ya, eso también, pues se sabe de la Constitución. Hago hincapié en el artículo 4 y 73. La Ley General de Salud en el artículo 4. Fíjense que aquí, hay reglamentos de insumos para cada, pues ahora sí que hay incluso hasta especialización en medicamentos.
La Ley General de Salud hace énfasis mucho en el artículo 226, que vamos a ver pues en las exposiciones más adelante, porque divide pues en familias los fármacos. Es muy importante, acuérdense que hay un acuerdo de antibióticos, que esto solamente lo puede expedir el médico, ¿sí? Que tiene cédula profesional y con ciertas características en la receta. Es por el momento muy importante que, fíjense, esto fue en el Diario Oficial de la Federación en el 2010, ¿sí? Y entró, bueno, esto fue en mayo y entró en vigor el 25 de agosto del mismo año, ¿sí? Las normas oficiales mexicanas, estas pues van a, sobre todo, asegurar lo que son los valores, las cantidades, las características mínimas y máximas obligatorias en cada uno de los apartados, que ahora sí que a nivel pues de toda la República Mexicana se reconocen y se tratan las enfermedades. Es muy importante hasta el final, pues está la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y los suplementos, y que sepamos pues que hay farmacopea alopática y farmacopea homeopática. Entonces, a esto se le llama pues política farmacéutica, porque pues se va a encargar de dispensar los medicamentos, ver los insumos para la salud, sobre todo que pues el ideal, como, bueno, yo creo que sí han escuchado en las noticias o visto en las noticias, pues es convertir esto en una superfarmacia. Y ojalá y esto pues se pueda lograr, porque pues integrar los medicamentos en un solo punto y para toda la población, pues la verdad es que es un reto en el aspecto de salud pública. Nos vamos a meter mucho ahora a lo que es la COFEPRIS, porque es el sistema de regulación de establecimientos médicos, llámese pues unidades hospitalarias como consultorios médicos, por ejemplo. Entonces, la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, hace un manual que si alguna de ustedes llega a estar certificada en este apartado, se llama CICAT. El CICAT es un sistema integral de capacitación en lo que es pues el manejo de pues los fármacos. Entonces, esto pues puede ser tomado por varias especialidades, no nada más medicina. Una de ellas es los químicos farmacobiólogos, por ejemplo. Entonces, acuérdense que todo esto pues va a recaer en el apartado de farmacovigilancia, que básicamente pues es la observación de los efectos que se producen benéficos como nocivos, ¿sí? Y que pues se establezcan de una normativa pues segura y racional al utilizar pues este tipo de, en general, los medicamentos, y que en México pues es un programa que pues se llama de manera coloquial RAM, que en los hospitales, por ejemplo, cuando hay reacciones adversas se tiene que notificar a la COFEPRIS, incluso hay tipos pues de reacciones que también nosotros vamos a lo largo pues de la siguiente charla, vamos a estudiar, solo saber pues el concepto. Ahora, acuérdense que en las unidades va a haber un responsable sanitario, ¿sí? Y ¿sí? Y pueden ser ustedes, en algún punto, es un profesional de la salud con título universitario, que pues va a saber, ¿sí? Sobre la materia de los medicamentos, ¿sí? Que se van a administrar en el sitio o en el lugar donde se va a llevar a cabo el ejercicio profesional. Ahora sí que las funciones que van a hacer, pues supervisar con las buenas prácticas el almacenamiento de lo que es estos fármacos. Recordemos que algunos pueden ser con barrera de frío, ¿sí? Otros pueden ser fotosensibles, ¿sí? Que estos pues tienen que tener un lote y fecha de caducidad por si se produce pues una reacción a los mismos, y que siempre, o sea, pues cuando es
recibe la receta médica, es su responsabilidad, pues que tenga todas las características para poder dar el medicamento, sobre todo el antibiótico, ¿no? Pero hay mucho más que vamos ahorita a ver a lo largo de la plática, ¿sale? Ahora, la licencia sanitaria es una autorización que se otorga si se cumplen las condiciones sanitarias del establecimiento. Acuérdense que quien lo va a emitir es la COFEPRIS. Entonces, una vez de que se hacen este tipo de licencias, las que conocemos son insumos de salud y servicios de salud, pero también en la página de COFEPRIS está salud ambiental. Son esos tres: insumos para la salud, salud ambiental y servicios de salud. Los insumos para la salud, pues va desde en el laboratorio, cómo se elaboran los medicamentos, cómo se almacenan, en dónde se distribuyen, e incluso van a llegar a la recepción de los mismos para aquella persona que quiere, pues, cumplir con los requisitos. Son, pues, varios, digamos, lineamientos que tiene que, pues, cumplir. Luego, la salud ambiental aquí incluye, fíjate, lo que es la fabricación de plaguicidas, o sea, que incluso habla de empresas, ¿no? Nutrientes vegetales, sí, que quien tiene estas áreas de producción, pues tiene que, para ser valorados y poder trabajar, pues tienes que contar con esos requisitos. Y los servicios de salud, pues ahí incluso pues son los establecimientos de las actividades específicas de la atención médica y actividades relacionadas de la salud. En el área hospitalaria, pues cada parte de las licencias sanitarias, digamos, por los servicios, el laboratorio tiene una, radiología tiene una, el área de consulta externa tiene otra, ¿no? Entonces son licencias sanitarias que deben contar para hacer, cuando se hace una certificación médica, pues es muy difícil. Pero bueno, nosotros en la Gineco 4 la tenemos y la verdad es muy gratificante porque es la única UMAE, o sea, Unidad Médica de Alta Especialidad, que cuenta con esto. Entonces, la atención farmacéutica, sí, es la práctica que va a permitir al profesional farmacéutico y al paciente, ¿sí?, resolver, ¿sí?, prevenir cualquier problema relacionado al uso de los medicamentos, ¿sí? Porque una vez de que se asiste, ¿no?, en la farmacia, pues la idea es que sea de que recibe los medicamentos pues de manera racional. Incluso en Estados Unidos, la FDA, pues hay ciertos, por eso yo decía que sí tenemos que saber dosis topes de los tratamientos, porque hay uso racional de los mismos y hay efectos nocivos cuando se rebasa este umbral. Entonces, es muy importante que sepamos qué es farmacia, qué es botica y qué es droguería. Incluso hasta lo selecciono. Todo esto, acuérdense que viene en el manual de COFEPRIS. O sea, es importante que nosotros sepamos porque, pues, de manera coloquial podemos hacer indistinto el uso de estas palabras y no es así. Desde el punto de vista legal y normativo, pues, las farmacias, ¿sí?, van a comercializar, o sea, medicamentos, ¿sí? Pueden ser estupefacientes también, psicotrópicos, pero van a incluir belleza y aseo, cosa que la botica, ¿sí?, va también a comercializar, pues, pues ahora sí que líneas de medicamentos, pero esta no va a incluir belleza y aseo. Ajá. Y la droguería, sí, que esto se utiliza mucho, por ejemplo, en dermatología. Recurre el paciente a estas droguerías por medicamentos o fórmulas magistrales, ¿sale? Entonces, y el resto, pues bueno, también va a tener, pues, medicamentos de especialidades farmacéuticas. Pero, ¿sí entendemos la diferencia entre estos? Sí, O doctor. alguien que me diga, doctora, no le entendí. ¿Todo el mundo entendió esto? Bueno, entonces, el medicamento es toda sustancia o mezcla de sustancias natural o sintético que tenga un efecto terapéutico, pero también acuérdense que puede ser preventivo o rehabilitatorio. Preventivo, fíjense que abajo les pongo
Los nutrimentos, ¿sí? Los nutrimentos están considerados como medicamentos, pero aquí hay una excepción a la regla. Pueden ser los nutrimentos, pero tienen que estar asociados a vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos, ácidos grasos, en concentraciones superiores a los alimentos naturales. Y tienen que tener una forma farmacéutica y una presentación. Ajá, porque acuérdense que los medicamentos van a tener la actividad farmacológica y entonces, pues sí está marcado ahora sí que regido por la COFEPRIS, este apartado de los nutrimentos. Ujú. Ahora, el medicamento, los tipos son alopático, herbolario y homeopático. Entonces, todos van a tener efectos terapéuticos, ¿sí? Que también es preventivo, rehabilitatorio, pero aquí, sobre todo en alopático y homeopático, la gran diferencia es que tienen que estar incluidos en la farmacopea de los Estados Unidos, bueno, de nosotros, Estados Unidos mexicanos, alopática y homeopática. En el texto hace referencia a que si no se incluye en el aspecto de homeopatía, tiene que tener una información sustentada nacional o internacional, ¿sale? Ahora, el herbolario, el ingrediente principal, ¿sí? Es pues las sustancias vegetal, ¿sí? O sus derivados, ¿sí? Que pueden ser extractos, tinturas, jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, pero al final van a tener efectos terapéuticos. Quien vaya a terminar y en algún punto, porque se puede ir a la medicina herbolaria, creo que es en Chapingo donde se da, o sea, va a tener como más sabido, más precaución, porque acuérdense que hay una línea muy delgada, ¿sí? Cuando en herbolaria se abusa de los medicamentos podemos provocar hepatotoxicidad o nefrotoxicidad, entonces ya nos vendrá a dar una clase de esto, quien lo vaya a hacer. Entonces, los productos de origen biológico, pues es cualquier preparación producida o sintetizada a partir de organismos, fíjate, biológicos o sus productos. ¿Qué son sus productos? Son células, tejidos, ¿sí? Puede ser de organismos de los mismos humanos, ¿sí? Animales, bacterianos o virales, usando pues son usados como agente de diagnóstico, pero también no nada más es eso, pues lo puedes tomar para prevención o agente terapéutico. Entonces, ¿qué son estas? Los ejemplos son vacunas, sueros, alérgenos, ¿sí? Para quien vaya a ser inmuno, o alergología, por ejemplo, hemoderivados, biotecnológicos, ¿sí? Hay que considerar que en específico estos orígenes biológicos, pues obviamente van a tener más sensibilidad porque son productos pues de naturaleza o de organismos vivos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque son sensibles a la temperatura, ajá, y existen riesgos potenciales de que se contaminen, ajá. Entonces aquí, perdón, voy a salirme tantito en esto. Entonces, en este apartado, ¿alguien ha tenido una experiencia o sabe, ¿no? De productos de origen biológico? ¿Nadie? Sí, por ejemplo, mira, están muy sonadas las lipoenzimas, ¿no? Entonces, si ustedes van a hacer medicina estética, es muy importante, ¿sí? Cuando administran esas lipoenzimas, o sea, tú tienes que tener el adiestramiento porque no se pone en cualquier lugar. O sea, les digo, yo no soy estética, pero sé, ¿verdad? Porque todos tenemos de base la medicina que las lipoenzimas van administradas en una capa. Entonces, yo he tenido pacientes que lo que se le ponga, que te lo pueden decir que son lipoenzimas, ¿qué crees? Que se administran en capas más profundas y a mí me llegan con colecciones. Entonces, esas colecciones se hacen duras y que pues ya tienes que ir a cirugía para que las pueda quitar. Entonces, por favor, cuando vayan a administrar esto, tienes que tener una técnica de asepsia y antisepsia. ¿De acuerdo?
Ok, ¿quién es el padre de la asepsia y antisepsia? ¿No? Lister, ¿no? Es Joseph Lister, ¿sí? Que tú tienes que tener tu práctica porque vas a avisar a la paciente que le vas a enseñar incluso, o sea, llámese, bueno, este es ejemplo de las lipoenzimas, ¿no? Entonces le dices, aquí tengo el producto, está cerrado, tienes que enseñarle la fecha de caducidad, ¿eh? Y lo tienes que registrar, ¿sí? Ahora sí que en la nota de la paciente, ¿sí? Cuando vayan a administrar vacunas, por ejemplo, la vacuna que se administra para serotipos de VPH, ¿sí saben cómo se llama? Es que esta charla es, ya saben que es interactiva. Y yo no, la verdad es que siento que cuando hablo, pues digo, ay, a ver, ¿estarán aquí? Bueno, no sé. ¿Cómo se llama la vacuna que se administra? Porque les van a preguntar, doctora. Y se llama de Gardasil. Entonces, Gardasil, ¿no? Actualmente, ¿sí? Tiene para varios serotipos, ¿sí? Acuérdense que cada vez va aumentando más esto y ya sabemos qué serotipo, cuáles son los dos serotipos que provocan neoplasias o lesiones malignas. ¿Cuáles son? 16 y 18. Dígalo otra vez, por favor. 16 y 18. Exactamente. Y el 33, por ahí en alguna, sí, pero es 16 y 18, exactamente como dice Fer. Entonces, cuando se administran, o sea, bueno, de vacunas, o sea, 3, pero hasta, me parece que hay hasta de 8 o 9 serotipos. Entonces, se tiene que llevar incluso porque por fuera, o sea, obviamente hasta las niñas, y ese sería un buen tema y una buena pregunta para las doctoras de gineco, ¿no? Que cuando se les pone, ¿sí? Obviamente en la sistema de salud a las niñas, adolescentes, ¿sí? Para que hagan, pues, anticuerpos, pero a la mujer, ¿sí? Cuando ya, pues, está en edad reproductiva, es privado y la paciente la tiene que pagar. Pero yo se la voy a poner ¿en qué? En su carnet, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vacuna y son 3. Y entonces son cada 2 meses, 2 y una a los 3, al final, después de 3 meses. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Y en homeopatía, ¿sí? También existe algo que se llama nosodes. ¿Alguien ha tomado clases de homeopatía aquí? Ok, entonces, a mí me gusta mucho porque cuando tenía su edad, ¿no? Como que yo me metía, ¿no? Yo decía, bueno, a ver, vamos a esta clase. O sea, no lo tienen que hacer. Lo que digo es que cuando te preguntan, si tú no sabes del tema, ponte a investigar, ¿no? Para que tú puedas sustentar la información. Lo más importante que una persona tiene, ¿sí? Es la información en tu celular, ¿no? Información del día a día, de las noticias, ¿no? Pero un nosode, ¿sí? Son tipos de secreciones que el médico homeópata, porque no cualquier homeópata lo hace, toma extractos de secreciones, ¿no? Llámese de orina, ¿sí? Del paciente, ¿sí? Llámese sangre del paciente, ¿no? Y lo diluye. Entonces, estas diluciones son tan pequeñas, no sé si conocemos cuando íbamos en la prepa, que es la ley de Avogadro. ¿Alguien sabe? La ley de Avogadro. Entonces, aquí, la ley de Avogadro te habla básicamente, ¿no? O sea, que hay un momento donde ya las partículas van a ser tan pequeñas que ya no hay materia, ¿sí? Entonces, estos son dosis infinitesimales, ¿sí? Aquí, perdón, vamos a ver. Entonces, los médicos, número de Avogadro, ¿va? Entonces, estamos hablando de que para ellos, cuando ocupan las diluciones y las toman específicamente de los nosodes, porque el medicamento homeopático no necesariamente
es por secreciones. O sea, puede ser, por eso tiene nombres en latín, ¿sí? Puede ser de una abeja, puede ser, bueno, leche de perra, literalmente, ¿no? O sea, tendría que meterse más a fondo, pero en esencia son pues tipos de hemoderivados y son tipos de medicamentos, los nosodes, que pertenecen al origen biológico. Con esa idea es lo que quiero que se queden. O sea, esta clase no es para saber el principio de homeopatía, o sea, esos son otros apartados. ¿De acuerdo? ¿Duda hasta ahorita? Bueno, entonces vamos a continuar. Yo, doctora, ¿Ya se cansaron? tengo duda. A ver, dígame. Bueno, más que duda, una pregunta. ¿Los Dígame. nosodes son los que se ocupaban hace muchos años para las como cuestiones o vacunas antialérgicas que desarrollaban los homeópatas? Sí, exactamente. Porque me acuerdo que, bueno, hace mucho tiempo mi abuela me contó que lo hicieron con su orina y hicieron que se la Exactamente. tomara. Exactamente. Sí, sí, Y ahora aquí ya es diferente. Pero ahora ya está regido, ¿no? Y ya cuantificas. Son medicamentos homeopáticos que se preparan a partir de agentes causales de enfermedades o de productos de estas, incluso del esputo, ¿no? En algún punto de la historia se tomaba y se diluía y se daba. ¿Me entiendes? Incluso veneno se diluía y se daba. Ujú. Sí, pero bueno, en homeopatía así se llaman. Para nosotros, pues, o sea, nosotros porque, pues en algún momento, bueno, somos alópatas, ¿sí? O sea, el título de nosotros, o sea, no es médico homeópata, y muy valorable y muy respetable, porque quien ejerce la homeopatía de manera consciente es porque sabe de las bases filosóficas y los repertorios, y es una extensión, y esto es válido hoy en México. El paciente puede decidir, y herbolaria también, ¿no? ¿Qué atender? Nada más muy importante, no tomar, si un paciente va a tomar alopático, toma alopático. Si un paciente toma homeopático, pues sigue esa línea. ¿Por qué? Porque los principios de acción de cada medicamento son diferentes. ¿De acuerdo? O sea, son diferentes. Y si te llega en algún punto, pues hacer este hincapié con el paciente. Si vas a tomar esto, esto o esto, ¿sí? No puede mezclar. Los agentes o las vías son diferentes. ¿Sale? Bueno, sí, tienen todavía, seguimos porque todavía nos falta un tantito. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vamos con esto. Ahí. Entonces, los productos biotecnológicos, fíjate cómo son fármacos, ¿sí? Donde los procesos de producción, ¿sí? Intervienen organismos vivos, pero se modifican genéticamente. Esto se produce por el área de biotecnología molecular, ¿sí? Entonces, si yo, sobre todo en tratamientos oncológicos, ¿sí? Y que son selectivos, por ejemplo, en cáncer de mama para los receptores, entonces esto ya tiene una modificación, pues en el laboratorio, biotecnología molecular, y se llama de origen biotecnológico, ¿de acuerdo? Entonces, son como, pues, sensibles o específicos, por ejemplo, en pacientes, volvemos al caso de cáncer de mama, no todos los cánceres son sensibles a los receptores. ¿Alguien me puede decir cuáles son los receptores? Porque eso es de onco. ¿Qué genes son? BRCA1 y BRCA2, ¿no? BRCA1 y BRCA2. Y que también, por ejemplo, a los hormonales. ¿Sí? Entonces, no todos son hormonales. Incluso hay un término en oncomama que se llama triple negativo. ¿Sí? Entonces, que en esos triples negativos, pues no va a ser efecto ningún tipo de tratamiento blanco, más bien la quimioterapia, pero la quimioterapia a todos los órganos. ¿Sale? Bueno, entonces,
Los medicamentos controlados, ¿sí? Bueno, pues aquí también nos van a hacer más hincapié las doctoras de la próxima clase, pero quiero denotar lo que comenté al principio de la Ley General de Salud, el artículo 226, donde pues especifica, ¿sí?, los grupos de los medicamentos, pero los controlados van a ser el 1, el 2 y el 3. Y yo creo que esta es pregunta de examen. Nada más acuérdate, 1, 2, 3, ¿va? Entonces, 1, estupefacientes, 2, psicotrópicos y 3, psicotrópicos como que, es sí. No, es que son 2, perdón. O sea, como que divide los psicotrópicos, aunque pueden ser por el principio de acción. Ajá, pero saber que ahí están, ¿no? Entonces son estupefacientes y psicotrópicos, y dan su ejemplo. Casi siempre son los anestésicos, ¿va? Para quien vaya a hacer anestesia, bueno, ya aprendió esa parte, ¿va? Entonces, los medicamentos genéricos, ahí les pido una disculpa, miren, es que tengo varias actividades y yo estaba ahí en la clase. Espero y que sean mucho mejores ustedes en sus clases que las mías, pero sí, la verdad es que yo estaba ahí, termina. Entonces, bueno, los genéricos son producidos con el mismo fármaco, sustancia activa, ¿sí? Y forma farmacéutica, que van a tenerla, se supone, ¿verdad? Porque pues ese es el ideal. Igual concentración o potencia, ¿sí? Pero el genérico ya está libre de patente, ¿sí? Entonces, pues van a contar con características, pues ahora sí que intrínsecas al fármaco, pues de biodisponibilidad, de seguridad, ¿sí? Pero esta se puede reproducir, ¿sí?, en laboratorios en manera general. Entonces, ese es el medicamento genérico. El fármaco principio activo, toda sustancia natural o sintética o biotecnológica que tenga alguna actividad farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, ¿sí? Que no se... aquí es muy importante que va sumado al excipiente, pero el que tiene la actividad farmacológica se llama principio activo, ¿sí? Y luego, el aditivo excipiente, pues es el vial, perdón, por el cual pues va a ir llevado, ¿sí? Hay que pues verificar pues que esta vía, ¿sí?, no tenga efectos terapéuticos, porque pues es lo que contiene, ¿sí?, el medio, ¿no? Las cápsulas, las tabletas, el jarabe. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, doctora. ¿Nada? Entonces, cuando vamos a ahondar en cada una de las, o sea, porque meter a prácticamente todo el contenido de del manual, ¿sí?, del CICAT, pues es todo el manual, pero es a lo largo del curso que lo vamos a llevar, porque pues ahí habla de, pues, antibióticos, ¿sí? Habla, bueno, aquí estoy parafraseando esto porque, o sea, realmente está muy largo. Aquí, por ejemplo, ya habla de los etiquetados de los medicamentos, ¿sí? O sea, quien vaya a andar en farmacología, ¿sí? Medicamentos caducados, ¿sí? Entonces, aquí sí nosotros tenemos que, para cada apartado, pues vamos a darle su momento para repasar. Incluso si hay oportunidad, la verdad es que esta clase termina de aterrizar la parte de humanidades, y la introducción, pues ahora sí que a la materia. Tengo avisos parroquiales, si es que no hay dudas.
Ok, no hay nada. Voy a cerrar esto. A ver. Bueno, entonces, gracias por quien envió la clase. Nos vamos a quedar al final para platicar sobre la clase que me mandaron. Vamos a procurar, si tenemos este tiempo, ¿sí? Quien vaya a exponer la siguiente clase, ¿sí? La retroalimentación. En el momento de la clase, les digo, es que sí es un poquito difícil para mí por mis tiempos, poder, sí, pero si hay alguna super duda, pues bueno, nos escribimos. Antes, no hay problema. Déjenme, les comparto esto. Entonces, de mis alumnos de la rotación del semestre pasado de SU, ¿sí? Me hicieron favor de compartir esto. A ver. Aquí, perdón, ayer les compartí algo que me puso mi hermana y yo dije, ay, es para las doctoras y yo estaba muy emocionada. Perdón ahí si venía ahí lo de que me decía, mi hermana les comentaba que también es médico y me emocionó mucho ayer que era el día, ¿no? Pero más por las acciones de la primera mujer médica, ¿no? A ver, entonces, les voy a compartir esto. Esto. Entonces, este es un congreso que están organizando los doctores de pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y yo la verdad me siento muy honrada, porque me invitaron a dar tema a la facultad. Tiene muchas actividades en base a sus tiempos, ¿verdad? Si es que quieren participar, porque hay carteles para presentar. Pero bueno, ahí se pueden inscribir quien quiera, ¿no? Porque eso también ayuda pues a su formación. No es obligatorio, no es un punto más. Ahí es quien tenga ese tiempo, ya les compartí los links. Yo en mi caso, yo soy adjunto de otorrino, ¿sí? En el área de cabeza y cuello, y entonces voy a exponer un tema relacionado a otorrinolaringología, que la sociedad de ellos, porque la verdad es que están muy, muy evolucionados en el apartado de la academia y en la interacción con otras facultades, de tal manera que hacen comités. O sea, ellos, quien vaya según el perfil que les interesa, forman comités, comité de cirugía, de medicina interna, ¿no? Entonces, eh, yo, pues la verdad, les digo, me siento muy honrada por participar en el Congreso. Y ya quien vaya a ir, o bueno, si es que pueden ir a la facultad, ¿no? Ahí es cuestión de que me avisen, ¿no? Dafne, me avisan, o sea, si lo van, no, ahí no sé, perdón, si lo van a ver en línea, es que desconozco porque es el primero que van a hacer ellos. El tema es quien quiera inscribirse, pues adelante, ¿va? Bueno, entonces, nada más, nos vamos a quedar con, bueno, algún otro comentario, algo más. Realmente esto es para cerrar, ¿sale? Todo lo demás, pues ya lo aterrizamos. Nos vamos a ver la próxima clase. Yo espero que les estaré avisando si es un poquito antes. Yo espero que sí. Y nos vamos a quedar, ¿sí? Las dos doctoras que van a exponer, para que veamos las dudas, ¿no? Y los demás, pues, de mi parte, gracias por su tiempo. Estudien mucho. ¿Ya empezaron a dar las clases, las otras? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, por eso es que sí tienen que avanzar en esto, ¿no? Y si esto es un pendiente menos, ¿sí? Adelante, ¿no? No hay problema. O sea, si esto ya tú tienes tu clase ya la sabes cuándo es, pues hay que ir avanzando. Ya nada más para que conmigo es, mira, vamos a ver las dudas y es esta parte la que hay que hacer, ¿no? Afinar, pero ya es los menos pendientes que tengan conmigo. ¿De acuerdo? Y también una recomendación. Estaba revisando el libro de diagnóstico clínico, pero cada año se actualiza.
el libro de diagnóstico clínico para, bueno, yo lo conozco como Papadakis. Ajá, el libro Papadakis. Alguien, no sé si ya empezó a leer esto, Diagnóstico Clínico y Tratamiento, es OLANG, L-A-N-G. ¿Sí? También este libro es muy bueno y es recomendable empezarlo a leer desde ahorita. El LANG. A ver ahorita, ¿sí? Puede ayudarles para desarrollar alguno de, bueno, los temas, porque viene conciso. Voy a buscar acá esto del LANG. O sea, yo sí recomiendo, pero pues está muy grande, no sé, creo que por internet también se puede. Libro, diagnóstico clínico. Sí, o sea, en mi época pues ya lo habíamos visto, pues, no sé, tal vez el 2017, ¿no? Pero ya hay 2024. A ver, bueno, aquí este es obviamente está más actualizado, ¿eh? O sea, este es un ejemplo de el libro. Y ya. Entonces, nos quedamos, por favor. Déjame abrir esto. Doctora, una pregunta. Lo que pasa Dígame. es que en el documento que mandó dice que la clase es presencial, pero tengo entendido que la escuela sigue cerrada. Entonces, ¿va a ser en Sí, línea o esperamos a que pues la sí, es abran? que, pues mira, es una muy buena pregunta porque mientras la clase, o sea, yo por mí, pues, pero ¿quién nos va a abrir, verdad? Nadie nos va. O sea, está cerrada la escuela, entonces creo que todas hasta ahorita está funcionando muy bien esta modalidad. O sea, me gusta porque es un grupo reducido. Entonces, sin más, o sea, yo creo que podemos continuar. A mí, te digo, me encantaría que fuera presencial. Hace mucho que no voy a la escuela, déjame decirte. Entonces, pues ya me van a dar un tour, no sé si ha cambiado, ¿no? Pero a todas nos funciona, creo que por el momento así. ¿Sale? Incluso todavía ya no quise volver porque yo volví a corregir el temario ahí por mis faltas de ortografía y todo esto y lo volví a hacer, pero ya me dio pena porque yo voy a respetar los temas de ustedes, ¿va? O sea, no es así de, oye, fíjate que me vas a traer otra cosa. No, o sea, por eso hay un encuadre en la clase y lo que se va a hacer. O sea, de mi parte no van a tener más carga académica, que creo que es suficiente. ¿Sale? Es suficiente como para, pues ya les digo, o sea, al menos en la materia tener lo necesario como para abordar, porque es todo, pues esta materia es de todo. ¿Sale? Entonces, no, nos vamos a ver en línea, por favor. Gracias, doctora. ¿Sale? Bueno, entonces, quien no le pregunté, no es así de, ay, ya forzosamente y usted no participó, es que eso no es. La idea es que cumplir, ¿no? Acuérdense que en la estrellita ya quedamos, que es lo más importante, ¿va? Entonces, lo demás, pues en sus clases del día a día, sobre todo en pediatría y en urgencias, pues échenle muchas ganas. Tienen que pasar. Nadie se puede quedar en décimo, por favor, ¿sí? Nadie se puede quedar. Chale. Bueno, nos quedamos con las dos doctoras y que les vaya muy bien, linda tarde. Nos vemos entonces el viernes. Gracias. Hasta luego. Gracias.